Y tengo el gusto, el placer, por supuesto, de saludar al maestro Ignacio Rodríguez Reina, director asociado de Quinto Elemento Lab. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, encantado de estar por aquí con ustedes. Igualmente. Oye, ¿qué lectura le das a todo este caso de Emilio Lozoya? A final de cuentas, un juez dice, se queda en la cárcel. Su defensa obviamente argumenta que Lozoya no tendría por qué estar en prisión. Pero ¿cuál es la lectura que le das tú ya a este caso de Emilio Lozoya después de todo lo que lo hemos atestiguado? Mira, yo creo que lo que vimos hoy, incluso nuevamente, en que un juez le dice nuevamente que se quede, que no hay, que se quede en la cárcel, que no hay unas razones como para permitirle regresar a una prisión domiciliaria con su brazalete electrónico, tiene que ver, yo creo, con el desaseo que hemos visto y que hemos observado desde un principio. Me parece que la Fiscalía ha hecho pues todo lo posible por enredar este asunto y que su resistencia inicial a armar un caso sólido, fundamentado, con pruebas y evidencias científicas, pues lo que nos ha llevado es justamente a estas circunstancias. Creo que desde un principio la Fiscalía tenía todos los elementos a su alcance como para ni siquiera haber acordado con Emilio Lozoya el regreso, es decir, la Audiencia Nacional de España ya había aprobado su extradición. Emilio Lozoya intentó que la Audiencia Nacional no la permitiera, fallaron en su contra, y sin embargo, bueno, después nos encontramos con la sorpresa de que su arribo al país, nunca ingresó a la cárcel, se fue a un hospital, digamos un poco raro, luego esta denuncia que presenta con muchísimas cuartillas, haciendo un catálogo completo y un rosario de posibles implicados, sin que pues diera ningunos elementos para sustentar las acusaciones, tanto bueno, a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, mencionó una cantidad enorme, senadores del PAN, en fin. Eh, Creo que ha sido justamente lo que estamos viendo son estos titubeos, estos tropiezos, esta torpeza de la Fiscalía desde un principio, porque, mira, cualquier abogado penalista te diría que con los elementos con los que ya se contaba, que eran muchos, porque procedían del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, con eso se había podido, digamos, tener un caso sólido y avanzar. Pero no se hizo así, se ha enredado todo y lo que me parece es que todo este tiempo, todos estos años, lo único que se ha hecho es volver a empezar. Es decir, la acusación que acaba de presentar recientemente la Fiscalía solicitando una pena de prisión de 59 años es lo que se debe haber hecho desde un principio. Sin embargo, yo creo que pues la Fiscalía quisiera pensar que por ingenuidad y un desconocimiento, pero pues ha dado, digamos, largas hasta el momento en que lo que literalmente derramó, digamos, la paciencia de mucha gente fue cuando vimos a Emilio Lozoya cenando en un restaurante de comida asiática en Lomas. Y en realidad estamos donde habíamos empezado desde hace 2 años. Y hay algo, Jesús, que a mí me pone a pensar, digo, viendo este caso y otros, es si este es el alcance verdadero de la lucha anticorrupción y del compromiso de la Fiscalía. Me parece, viendo todo lo que ha habido, que este es el límite. Es decir, esa Fiscalía en la que se depositó muchísimas esperanzas de que viniera a acabar con pues, la impunidad y que aclarara muchísimos, digamos, del saqueo a la nación que se había producido, pues por lo menos en 2, 3 secciones anteriores. Yo creo que nos va a quedar a deber mucho, ya estamos a la mitad de este gobierno, sé que la fiscalía es transaccional, pero pues si nos atenemos a lo que hemos visto, yo creo que, digamos, y ojalá y no se les caiga ya en pleno juicio el caso contra Emilio Lozoya, pero pues a mí me pone a pensar que esto es lo máximo que vamos a obtener y me parece sumamente frustrante para una sociedad que estaba, pues que votó y que impulsó un cambio de régimen para tratar de tener una justicia, pues que se llamara digna de llamarse como tal, Jesús. Lo máximo que podemos alcanzar, Nacho, por incapacidad, por corrupción, por interés político, porque uno pensaría, tienes las pruebas como señalas, los señalamientos de quién fue Emilio Lozoya al frente de Pemex, lo que pasó con agronitrogenados, lo que pasó con Odebrecht, y sin embargo, efectivamente, te quedas viendo cómo come pato, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad es que es un poco difícil responder la pregunta con elementos claros para decirte si es por incapacidad, que digamos sería terrible, pero al menos hablaría de que no hay una mala fe, si es por corrupción, si es por intereses políticos. Eh, por lo menos hasta ahora no ha dado pues un poco muestras la fiscalía de que tiene, pues de que podemos confiar como ciudadanos en que hay un cuerpo que procurará justicia y resarcir el daño en los individuos, pero también a la sociedad, como hemos visto. Por ejemplo, estaba pensando hace un rato, digo, nos estamos quedando con Emilio Lozoya, pero si rascáramos un poco y hubiese, digamos, una actitud muchísimo más proactiva de la Fiscalía, estaremos viendo investigaciones contra Luis Videgaray, contra José Antonio Meade, contra pues, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que falleció, pero sin embargo ahí, es decir, esos grandes proyectos donde se ocupaban y se destinaban montos de recursos públicos enormes y que sin duda muchos de ellos están salpicados por la corrupción, pues a reserva de que nos sorprenda la Fiscalía, yo no veo que se esté moviendo nada. Sé, con algunos comentarios que me han hecho altos funcionarios, que en algún momento separaron asuntos, pues no hemos escuchado nada, y sin embargo era el superior jerárquico de Lozoya y de todo el gabinete contra Enrique Peña Nieto. Me parece que no lo veremos, que no habrá ninguna investigación, tampoco contra Luis Videgaray, tampoco contra Aurelio Nuño, tampoco contra los titulares del ISSSTE, del IMSS, es decir, todas estas dependencias públicas donde creo que existen muchos elementos como para pensar que habría la oportunidad verdaderamente de que no hubiera impunidad, creo que nos vamos a quedar con las ganas y eso me parece sumamente pues, decepcionante y lamentable, dado que pues aunque se diga que en este nuevo gobierno no se permite la corrupción, lo cual, bueno, vamos a dar por sentado que así es, sin embargo no vamos a hacer ninguna revisión y yo creo que eso es un elemento que impide avanzar verdaderamente hacia una justicia plena, total, profesional, Jesús. ¿Impacta en la figura del presidente este tipo de situaciones, Nacho? ¿Impacta que no haya precisamente un combate a la corrupción a fondo cuando es la principal bandera de la cuarta transformación? Creo que no, porque creo que el presidente ha sido políticamente muy astuto para decir, no, es una fiscalía autónoma. Y digo, sabemos, porque yo creo que en términos reales sabemos de que no, esa autonomía es bastante relativa, que cuando le ha interesado al presidente que algunos casos avancen, avanzan. Cuando le ha interesado que no avancen, se detienen. Por ejemplo, recuerdo el caso contra el ministro Eduardo Medina Mora. Es un caso que nunca se judicializó. El presidente, entiendo, recibido información de diversas fuentes de que pidió que ya no se hiciera ninguna investigación. La fiscalía ya no avanzó, sin prejuzgar si era culpable o no el exministro, ¿eh? No lo sé si era culpable o no. Sin embargo, esa investigación que lo forzó a renunciar a su cargo de ministro, pues se quedó y nunca avanzó. Y no avanzó porque no quiso el presidente, porque era parte de un arreglo político para que él dejara su cargo, su puesto como ministro y pudiera el presidente pues proponer y eventualmente nombrar como fue un sustituto que estuviera más cercano pues a su proyecto político, ¿no? Entonces, creo que no impacta el que no haya resultados porque yo por un lado pienso que el actual gobierno sí tiene, digamos, por lo menos en algún nivel, sabemos que no hay un grado de corrupción, sabemos de que al menos no la alta corrupción, creo que hay una confianza en la honestidad personal del presidente y eso me parece muy simbólico y significativo y por eso no impacta. Y por el otro lado, pues porque el presidente ha sabido desmarcarse a su conveniencia con esta categoría y esta idea de que la fiscalía es autónoma cuando le conviene. Cuando no, pues hay una coordinación que no debería ser porque son poderes, no son el mismo poder ejecutivo y que sin embargo, bueno, pues el fiscal. Hay una, yo diría, siempre, y lo vemos muy frecuentemente en las declaraciones mañaneras, hay un total respaldo político del presidente
al fiscal, pero cuando pues le conviene distanciarse, se distancia de una manera, apelando a una autonomía que no lo es en realidad tal en los hechos. Mi querido admirado Ignacio Rodríguez Reina, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos, Nacho. Jesús, encantado. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Fuerte abrazo. Oiga, y para que el presidente Andrés Manuel López Obrador logre poner en